Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de algunas cartas personales que escribió Pablo. Primero a Timoteo, hemos hablado de Tito también, y en esta oportunidad quiero hablarte de una carta personal que hace Pablo hacia otra persona que es llamada Filemón. Esta carta personal, con ese mismo nombre, es probable que originalmente no tuviese un título. Se llama Pros Filemona, que quiere decir a Filemón. Ese es el título que se encontró la primera vez en griego. Esta epístola dice específicamente que Pablo fue su autor, en el versículo 1. El hecho de que solo trata a la circunstancia personal y no refleja el propósito de promover alguna nueva enseñanza de parte del apóstol, y es un buen indicio de que es una carta muy genuina. Los eruditos virtualmente aceptan de una manera unánime que es así. La epístola de Filemón es una carta personal, como bien te dije, que el apóstol Pablo escribió mientras estaba ya encarcelado en Roma y la dirigió a un cristiano llamado Filemón que vivía en Colosas. No quiero entregarte más información, sino antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo que podamos compartir acá y la invitación a que puedas leer esta hermosa carta sea también movilizado por el Espíritu de Dios para que realmente el proyecto Lea tu Biblia con la compañía de Radio Proclama y el Seminario Teológico Misionero pueda ser una herramienta en tus manos por intermedio del Espíritu Santo. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, te damos la gracia infinita porque tu amor realmente es maravilloso. A través de estas cartas personales que escribió Pablo, nos llama también a nosotros de manera personal tu espíritu para ser hombres y mujeres, obreros aprobados en el ministerio para poder hacerlo de la mejor manera, ya sea desde el lugar que tú nos has dejado poder estar, como ministros, como evangelistas, como diáconos, como presbíteros, como ancianos, como pastores, o simplemente como un miembro de la iglesia con el deseo de poder tocar el corazón de otra persona a través del Espíritu Santo, solamente por nuestro testimonio. Quizás es nuestra única y verdadera predicación. Señor, acompáñanos para que podamos también, a través de esta carta a Filemón, conocer un poco más de tu obra y que podamos ser y recibir, así como Filemón recibió esta carta, nosotros recibir el mensaje divino. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos que la carta a Filemón fue una persona que vivía en Colosas. En cuanto a la fecha de esta escritura, se data que fue enviada a los colosenses por medio de Tíquico, amigo de Pablo, y fue escrita debido a una crisis de uno de los conversos de Pablo, Onésimo, muy conocido, un un personaje importante cristiano, conforme a la condición de siervo, había huido de su amo robando algo de dinero y otros bienes. Eso lo expresa el versículo 18. Llegó a Roma esperando, como lo hacían muchos esclavos, pasar inadvertido entre las grandes multitudes. Piensa que en ese tiempo Roma, por lo bajo, tendría unos 2000, perdón, unos 2,5 millones de personas habitando en ella, contando quizás solamente los varones. Eh, en su condición de esclavo se ve esta situación de Onésimo y quería pasar, como nosotros llamamos acá, desapercibido. La necesidad quizá lo impulsó a buscar a los cristianos debido a esta caridad que existía entre ellos, en que se compartía el pan y de esta forma poder recibir algún tipo de ayuda. Mira cómo es nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que nuestras intenciones no sean las más honestas ni las más sinceras para acercarnos a Él, siempre el Señor, por más que tú y yo a lo mejor vamos con otra intención a acercarnos a Él, siempre Él nos va a llenar de bendición y
si tú te acercas como sea, el Señor va a transformar tu vida y así también la mía. Quizás mientras estaba en Roma asimiló lo suficiente de las enseñanzas cristianas, eh, y su consecuencia fue tan conmovida y luego buscó a Pablo en ese sentido, quien antes pudo haber sido huésped de Filemón, para recibir la conducción espiritual. Cualquiera haya sido el motivo de Onésimo, que fue bien recibido y se sintió muy inspirado por cómo vivió esa preocupación, esa recibición, cómo fue recibido, esa dedicación hacia él, y cómo el anciano apóstol lo trató, su conciencia y su voluntad lo prepararon para seguir la senda del deber y enmendar aquellos errores del pasado. Regresando a la casa de su antiguo amo, mira, en la condición que él estaba de siervo, siendo un esclavo, vuelve Onésimo, no esperó para ver cómo correspondía su amo a la carta de Pablo, sino que viajó con Tíquico, el mensajero del apóstol, y nadie sabe cómo fue recibido. Pero es difícil imaginar que Filemón, un seguidor de Jesucristo, no se conmoviera ante la súplica tan tierna y tan noble, y el tono tan lleno de amor de la carta, que refleja la confianza del apóstol en que Filemón recibiría a este esclavo, a Onésimo, como un hermano amado. Mira, el panorama. Pablo escribe a Filemón, un siervo de Jesucristo, quien se había ido su esclavo Onésimo a vivir para vivir en libertad en Roma. Onésimo es tocado por el Espíritu de Dios, va con intenciones egoístas, quizás arrancando en su deseo de libertad, pero trata de engañar, de mentir y todo, pero el Espíritu de Dios y es conmovido por el Espíritu Santo, por el amor que le entrega a los cristianos, especialmente Pablo, y él en su honestidad, después de un tiempo, decide volver y volver a, a las puertas de su amo Filemón. Ese es en parte el contexto. Y el tema de esta carta es una pequeña joya de amor cristiano y de tacto muy cuidadosa, con una mirada única en el canon de las escrituras, porque se trata de una carta tan personal que se refiere a una problemática doméstica de esos días. Ni siquiera es una relación de aconsejar a un ministro, de aconsejar a un anciano, a un presbítero, a un pastor, a un obispo. Es algo doméstico dentro de las cartas paulinas, es un fragmento único que existe y que tuvo una importancia. Esto quiere decir que Pablo tenía preocupación por todas las cosas y cada una de las situaciones. Quiero contarte brevemente de qué trata un poco esta pequeña, pequeña carta que realmente nos toma un capítulo. Primeramente, Pablo comienza saludando entre los tres primeros versículos del capítulo, entre el 4 y el 7, le elogia a Filemón, sabiendo y conociendo cómo es Filemón, porque tenían un contacto cercano. No, él no está aludiendo, no está tratando de convencerlo, ni está tratando de manipularlo. Aquí hay un amor fraternal, sincero, se reconoce la fidelidad y cómo se animan los cristianos de verdad. Y luego de esto hay una súplica llena de tacto de parte de Pablo entre los versos 8 al 10, y la como también en este versículo del 11, desde el 11 al 13, eh, se le dice a Filemón que Onésimo es una persona que puede ser muy útil. Mira, te voy a leer un poco el fragmento. Dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vu- vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en las prisiones del Evangelio. Quiere decir que en este caso
Onésimo había cambiado su corazón. De haber sido un siervo inútil, un esclavo inútil, se transforma en un siervo que Pablo mismo quiere tener a su lado para proyectarse profundamente en las prisiones del Evangelio, en todo su sufrimiento, en todo su padecimiento. Pablo le gustaría tenerlo al lado, trabajando codo a codo con él, pero él entiende que tiene que volver y restituir su propia vida, su propia condición. Y esta consideración mutua entre Pablo y Filemón es expresada en los siguientes versículos. Pablo se muestra como un mediador eficaz y así lo muestra entre los versos 17 al 19, donde él se ve la situación y también trata de mediar. No trata de manipular, eso es muy importante que tú y yo lo tengamos en claro. Pablo en ningún momento está manipulando a Filemón para que le perdone la vida. No. Primeramente, Onésimo vuelve de una manera voluntaria a entregarse a Filemón para que poder servirlo, pero ya desde otra condición. Y Pablo en este sentido le invita a que lo tome como un hermano, no como un siervo, sino que como un hermano en Cristo. Y la doble deuda de Filemón es expresada de aquí en adelante. Dice, yo Pablo lo escribí de mi propia mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes además. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor. Recrea mis entrañas en el Señor. Recrea mi corazón, lléname de gozo, lléname de bendición al saber que vas a tratar muy amorosamente, lleno de amor y de pasión cristiana y de misericordia a este siervo tuyo, Onésimo, que fue un siervo inútil, que fue un siervo traidor, pero que ahora con todo su corazón él te quiere volver a servir porque el Espíritu de Dios lo ha transformado plenamente. Bueno, es una carta muy cortita de apenas 25 versículos que te invito a conocerla profundamente y que tú puedas mirar en el amor del Señor, cómo una persona puede ser transformada y a pesar de todas las cosas es capaz de reconocer su error y esperar lo que pueda pasar con él, sabiendo que quizás no va a ser bien recibido. Él espera y recibe por solamente la transformación del Espíritu Santo en su vida y a él ya no le importa ser un siervo, sino que vivir, aunque sea en la condición que le corresponda, vivir para el Evangelio. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.